Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a una actividad más del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Esperamos que cada uno de los temas que hemos estado impartiendo, tanto por parte del centro como con ayuda de socios, sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. El día de hoy tendremos la participación del equipo técnico del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia y en esta ocasión nos acompaña la ingeniera Marielos Varillas. El día de hoy ella estará dando el tema de introducción a la caracterización de residuos y desechos sólidos, que es un tema que últimamente ha tomado mucha importancia y hemos visto que varias empresas, asesores, estudiantes, catedráticos se han estado capacitando en ello. Así que sin más, Marielos, adelante, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Delmi. Voy a empezar compartiendo la pantalla y pues me confirman que ya la pueden ver, por favor. Sí, Marielos, ya la podemos observar. Muy bien, pues bienvenidos sean todos una vez más a una de estas actividades que se trabajan en el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia en pro de ciertas actividades y ciertos temas ambientales para ir mejorando pues nuestros procesos, ¿no? En esta ocasión, como les mencionaba Delmi, vamos a hablar sobre ciertos temas introductorios a la caracterización de desechos y residuos sólidos. Muy bien, quería empezar con algo un poquito más general, diré como inspiracional, para poder dar inicio al tema. Vamos a hablar sobre las 5 islas de plástico. ¿Por qué? Para poder anudar la importancia que pueda tener la caracterización de los residuos sólidos en nuestras diferentes actividades y espacios de desarrollo. Entonces, ¿qué son estas 5 islas de plástico? Tal cual, son zonas oceánicas en donde se acumuló gran cantidad de plástico que se considera ya islas. Se estima que la isla de basura del Pacífico contiene alrededor de 80.000 toneladas de desechos y prácticamente el 90% de los desechos y residuos plásticos que llegan al mar provienen de los ríos contaminados, provienen de todo el material plástico que se desecha en tierra firme. ¿Por qué esto es importante? Porque este material no llegaría si nosotros tuviéramos una gestión de residuos y desechos sólidos adecuados que empieza con lo que es la caracterización, ¿no? Entonces, otro punto importante a conocer va a ser el que podamos definir y diferenciar qué son los desechos y qué son los residuos. Genuinamente o normalmente se utilizan como sinónimos, pero pues no es el caso. Los desechos son todo material sobrante que no puede ser utilizado nuevamente, no le podemos dar otro valor, insertarlo nuevamente a un proceso productivo o mandarlo a una disposición final que sea de reciclaje para volver a utilizar ese material, a darle un valor tal cual, mientras que los residuos sí son materiales que pueden ser nuevamente valorizados, pueden ser reutilizados, reciclados o reinsertados en el proceso productivo. Muy bien. Conociendo estas dos pequeñas partes, entraríamos a lo que es la gestión integral de los desechos y residuos sólidos. Este es un proceso por el cual se pretende lograr un manejo y control a todos los desechos que se generen, no solo en cuanto a su disposición final o eliminación, sino en el transcurso al momento de considerar una clasificación o separación, toda la segregación de los residuos que se puedan producir dentro del área de trabajo, por ejemplo. También en cuanto a su transporte, hacia el punto de disposición final, el punto de acopio intermedio, todos estos pequeños como etapas o procesos que lleva a la gestión integral y que puede realmente dar la garantía de que estos residuos y desechos se están tratando de la mejor manera, de la manera adecuada, no solo hacia el ambiente con responsabilidad ambiental neta, sino también que puedan representar un beneficio hacia nosotros y nuestros procesos o nuestras actividades productivas. Entonces, este sistema de gestión, este proceso contempla cada una de las actividades como un conjunto y como un individuo. Para explicárselos un poquito mejor,
bueno, no, regreso para explicárselos un poquito mejor. Independientemente si estamos hablando de una industria o si estamos hablando de una oficina administrativa, independientemente de cuál vaya a ser la actividad que podamos analizar, tenemos actividades individuales y actividades en conjunto. Entonces, digamos la recepción de material a una bodega. Vamos a poder analizar punto por punto el momento en el que se generan ciertos residuos, que vamos a ver más adelante, y qué residuos se generan, entendiendo cada actividad como única y su relación con el resto del proceso, ¿no? Entonces, para ahondar un poquito más, encontrar más conexiones e importancia a todo este tema. Tenemos leyes aplicables a nivel nacional, desde el artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tienen ciertos artículos en general que hablan sobre la protección y mejoramiento del medio ambiente, y específicamente tenemos el artículo 97 en donde se especifica que la población guatemalteca tiene que gozar y tiene que tener la garantía de un medio ambiente sano, y por ende se tienen que cumplir ciertas actividades, ciertas normativas, ciertos reglamentos. Tenemos el Código de Salud en sus apartados sobre desechos sólidos, en donde se explica todo, cada uno de los procesos que se pueden dar a cada uno de los tipos de desechos sólidos, la importancia que esto tiene y el impacto que puede tener a la salud humana. Tenemos el reglamento para el manejo de desechos sólidos hospitalarios. Como conocemos, o iremos ahondando un poquito más en la presentación, no todos los desechos se pueden tratar de la misma forma, no todos los residuos pueden pasar por el mismo tratamiento y disposición final, y un ejemplo claro de esto son todos los hospitalarios, y generalmente se conoce que lo adecuado para estos residuos es la incineración, ¿verdad? Por seguridad a la salud, evitar contagios y demás. También tenemos el reglamento de manejo de desechos sólidos para el municipio de Guatemala, una serie de acuerdos en donde el más reciente es el Acuerdo Gubernativo 164/2021, que es el reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes a nivel nacional, en donde ya se está anudando como cada uno de estos de estas pequeñas iniciativas legales, normativas, para lograr un manejo de desechos y residuos sólidos lo más integral y completo, tanto a nivel nacional como de forma individual en cada uno de los puntos en donde se puedan generar residuos, que básicamente es en cualquier parte, ¿verdad? No estamos exentos de la generación de basura, dijéramos, como en forma general. Pero aparte de esto, es de gran importancia que tengamos el conocimiento de estas dos guías. Estas son guías técnicas hechas, trabajadas con el Ministerio de Ambiente y Recursos Renovables. La primera guía que miramos es la guía para elaborar estudios de caracterización de residuos sólidos comunes, que es parte de la guía que tenemos el día de hoy para la presentación, en donde podemos encontrar los requerimientos mínimos, métodos, algunas fórmulas, cálculos. Básicamente vamos a encontrar etapa por etapa, paso por paso, cómo realizar una caracterización. Claro que esta caracterización o este ejemplo, esta guía va muy guiada a lo que son los residuos sólidos comunes. Entendamos en residuos sólidos comunes los domiciliarios, que serían los que salen de casas, también pueden entrar los de restaurantes, que son un poquito más fáciles de tratar y de poder determinar una disposición final, en contraste a los residuos hospitalarios, que tienen un tratamiento específico, o a los especiales que puedan producirse en construcción, en actividades de construcción, o en algún otro proceso industrial muy específico que requieran que estos materiales sean tratados pues de esa misma manera muy específica. Y en conjunto con esta guía encontramos la guía de identificación gráfica de los residuos sólidos y comunes. Aquí vamos a tener todos estos como parámetros generalizados, el estándar de cómo identificar cada uno de los tipos. Vamos a tener los colores que le corresponde a cada tipo de material, la forma de representarlo, características básicas que pueden tener los recipientes de basura en general, para poder estandarizar toda esta clasificación y todo este manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando sobre el manejo de residuos sólidos. La gestión integral comprende estas diferentes etapas, que empieza por la generación,
siguiendo por la separación en el origen, recolección interna, almacenamiento temporal, recolección externa y disposición final. Es muy importante, bueno, no veremos todas las etapas en esta ocasión porque nos queremos centrar en lo que es la caracterización tal cual, y la caracterización de residuos sólidos se entra en la etapa de generación, pero no hay que perder como la oportunidad de hablar de estas otras etapas, en donde una de las etapas también muy importantes y significativas va a ser la separación desde el origen. Estamos hablando de que desde el punto en la oficina en donde yo trabajo, o desde el punto en el restaurante en donde yo fui a comer el almuerzo, que desde ahí, en donde yo voy a generar la basura, se empieza a generar esta separación, esta clasificación, para garantizar que el material va a ser separado del otro, que va a poder ir limpio y que va a poder tener una disposición final adecuada. Se dice a menudo y de forma como muy común que el papel y el cartón es uno de los materiales con mayor tasa de reciclaje. Es el que más fácil se recolecta y pasa procesos de reciclaje, es el más común, es uno de los que más se generan por las actividades administrativas, pero para eso, para poder lograr que este papel y este cartón sea aprovechado a través del reciclaje, nosotros necesitamos garantizar que este vaya limpio y vaya seco, que la clasificación se respete. No es lo mismo el mandar a reciclaje papel y cartón, tal cual como papel y cartón que tengan alguna capa de encerado o emplasticado, que tengan algún proceso de impresión con alguna tinta específica, por ejemplo. Son procesos diferentes y lo ideal sería lograr esa separación y que ese material no vaya a perder su cualidad, su posibilidad de valorizarse nuevamente por ensuciarse, que se moje en caso de lluvias o que le caiga, no sé, digamos que estamos todos en un mismo bote de basura, está el papel ahí que se puede aprovechar, pero también tiramos una de estas tazas desechables de café que le quedaba un poquito y al momento de tirarla, pues se derrama ese poquito de café que quedaba, ese papel pues muy difícilmente va a poder ser aprovechado, ¿verdad? Entonces, tanto el análisis de la generación como la separación del origen es muy importante para poder garantizar una disposición final, un tratamiento adecuado y específico a cada uno de los materiales que se generen y poder darles esa segunda oportunidad a cada uno de los materiales, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a ahondar un poquito más sobre la etapa de generación. Esto básicamente es la consecuencia directa de cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre proveniente de diferentes orígenes. Como les decía, no hay forma de evitar crear residuos. Siempre hay como un algo, un remanente, una merma, un restante que se puede considerar como residuo o como desecho, dependiendo del tipo de material que sea, ¿no? No estamos exentos a eso. Entonces, que lo importante de eso será entonces poder garantizar, poder identificar, poder desarrollar una estrategia en la que todos estos materiales que nosotros generemos puedan ser llevados al lugar adecuado, no solo que se vayan a verter en el vertedero de la zona 3 o que se vaya al relleno sanitario de AMSA, que es un relleno con un poquito más de controles, sino que realmente se pueda valorizar, que se pueda obtener algo de, si nosotros logramos establecer alguna estrategia, algún plano o proyecto de materiales reciclables en nuestros diferentes puntos de trabajo o de desarrollo, ya sea en casa, oficinas o en plantas industriales. Hay materiales que todavía se compran, hay materiales que al momento de entrar en este ciclo de reciclaje y de reuso representan a largo plazo o a mediano plazo un ahorro dentro de nuestras actividades. Entonces, como les decía, no es solo la responsabilidad ambiental, es poder identificar todos esos beneficios que se puedan generar también hacia adentro, hacia nosotros. Y el punto de partida, el punto inicial, aparte de tener la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Y de tener el objetivo de poder establecer este plano, este proyecto, es la caracterización. ¿Por qué? A través de la caracterización nosotros vamos a tener un montón de información, empezando en la identificación de fuentes. Nosotros necesitamos saber en qué puntos se generan los residuos que nosotros estamos emitiendo, ¿no?
Y para eso necesitamos un análisis del proceso. Este es un análisis del proceso un poquito más como técnico, complicado, porque estamos viendo un análisis de proceso de una planta de producción, pero podemos hacer exactamente lo mismo a diferentes escalas, en diferentes ámbitos. Entonces, aquí nosotros tenemos todo lo que ingresa a nuestro proceso. Ingresa energía, aire, agua, materia prima, material auxiliar, embalaje, todo eso que nosotros necesitamos para generar un producto, un bien o un servicio. Y durante este proceso, durante esta transformación de materiales de ingreso, toda la materia prima hacia el producto, nosotros tenemos ciertas emisiones y generación de residuos. Tenemos las emisiones atmosféricas en el caso de que tengamos, que estemos hablando de una planta de producción que tenga chimeneas, que tenga torres de enfriamiento y demás, las emisiones atmosféricas que se pueden tener, todas las emisiones al aire, todas las aguas residuales que se puedan generar a través de procesos de limpieza, utilización de sanitarios, cocina y demás. Los desechos sólidos que podamos encontrar al momento de generarse mermas dentro de un proceso o no necesariamente mermas, sino que, bueno, a la hora de almuerzo vine y me comí un Tortrix, entonces esa bolsita de Tortrix que quedó, pues entra entre los desechos sólidos que se generan dentro de la empresa. Tenemos estos desechos sólidos de forma general, ¿no? Pero también podemos manejar desechos peligrosos, en donde pueden entrar químicos, dependiendo del proceso. Si lo hablamos de una actividad un poquito más administrativa, entre los desechos peligrosos o especiales, podemos considerar el tóner de las impresoras, porque necesitan un tratamiento específico, no podemos mandarlo con todos los demás desechos, ¿no? Entonces, identificar en qué punto se generan los diferentes tipos de residuos, desechos, los diferentes tipos de materiales que nosotros queremos analizar y que le queremos dar un segundo uso, una segunda oportunidad, un mejor tratamiento y disposición final, al final de cuentas, ¿no? Entonces, empezamos identificando cada uno de los puntos y fuentes en donde estos se generan, para pasar más a fondo en lo que es la caracterización y poder conocer de forma más precisa y completa la composición de los desechos y residuos que se generen. ¿Qué vamos a tener con la caracterización? Nosotros, a través de la caracterización, vamos a poder obtener información muy valiosa, como les decía, y entre esto vamos a tener la capacidad de conocer los tipos de residuos que nosotros generamos, la cantidad que se generan en un periodo de tiempo establecido, la disposición final que le estamos dando en este momento, puede ser, se va todo junto hacia el vertedero porque pasa el tren de aseo municipal, o ya tenemos como cierta separación en donde tenemos el papel por aparte de todos los materiales y el papel lo viene a recoger una recicladora en específico. Todas esas disposiciones finales ya establecidas y las que se pueden implementar para terminar de tratar todos los materiales que se generan. Luego de esto, pues, o anidado a esto, el tipo de separación que ya podemos tener o que nos viene a convenir tratar. Una de las cosas como, o uno de los peros, más bien dicho, más comunes es, bueno, yo con toda la buena intención y la buena onda quiero hacer la separación, quiero tener mi clasificación, quiero que todo vaya separado y después mandarlo a recicladoras y todo o a donde corresponda. Pero no tengo el espacio para tener 7 botes de basura diferentes. O si no los 7, para tener 5. No tengo los botes de basura o el capital para invertir a los 7 botes de basura diferentes y que cada uno sea diferente color. Entonces, a este pero le vamos a decir que ya no es válido, porque la caracterización a través de este proceso, de este método, nosotros vamos a poder saber si realmente los 7 botes de basura son necesarios o no lo son. No generamos todos los tipos de residuos en todas las actividades y todos los lugares. Es muy relativo y muy subjetivo a las actividades que se realicen. Podemos decir que en una oficina lo más común serían materiales administrativos restantes como el plástico de los bolígrafos, tóner y tintas, papel, tal vez alguna que otra lata, algún que otro tipo de plástico,
como en términos generales, pero es muy raro que, por ejemplo, salga vidrio o que salga algún químico difícil de tratar. Entonces, ese recipiente de vidrio no necesitaríamos implementarlo, no necesitaríamos ponerlo en nuestra oficina. Y ese espacio que si lo ponemos sin pensarlo bien, o sea, si venimos y decidimos poner 7 botes de basura diferentes, sin realizar una caracterización, podemos tener ciertos obstáculos a tratar durante nuestro proceso de clasificación, porque vamos a tener espacio perdido de un bote que no necesitamos, por ejemplo, porque no tenemos la certeza del tamaño del bote que necesitamos, porque no es lo mismo decir que usamos un bote de, no sé, 5 galones para todo, a necesitar botes más pequeños por los materiales ya clasificados, ¿no? Entonces, todo esto nos lo puede decir la caracterización. Es la herramienta inicial, es realmente muy útil y va a dar mucha información variada y útil. Entonces, vamos a empezar a ver cómo desarrollaríamos una caracterización. Nuestros resultados esperados son estos. Nuestra intención es poder tener un listado de todos los residuos que se encuentran, todo el tipo de material residual que se generen dentro de nuestras instalaciones a partir de nuestras actividades, independientemente de cuáles sean, y cuánto de esto se genera. Nos interesa tener cantidades, porcentajes, volúmenes para poder ir desarrollando una estrategia lo más específico y adecuado posible a nuestras condiciones. No es lo mismo decir que en un colegio necesitamos 15 botes de basura específicos para plástico PET, que decir que para una oficina administrativa necesitamos 1 o 2 porque son menos personas, se genera menor cantidad y tal vez en el caso de la oficina el plástico que se genera no es PET. Entonces, la basura termina siendo, o todos los residuos y desechos sólidos que se generan, termina siendo algo muy particular, muy específico y algo muy parecido a nuestra huella digital. No hay dos iguales. Cada proceso va a tener sus propias generaciones, cada actividad va a tener sus propias generaciones, que pueden ser muy parecidas totalmente, porque los materiales pues, son masivos, ¿no? Pero las cantidades pueden variar, nuestros intereses sobre los materiales pueden variar, entonces en esa individualidad, en esa especificidad que tiene cada uno de los procesos, nosotros vamos a generar información específica. Y este es como nuestro resultado esperado utópico, en donde vamos a poder tener a totalidad lo que se genera y cuánto se genera. ¿Cómo llegamos a esto? A través de la caracterización de este proceso de 7 pasos generales. Como les mencionaba, este está extraído de la guía para elaboración de estudios de caracterización de residuos sólidos. Está un poco adaptado sobre eso porque la guía se trabajó sobre una caracterización de residuos sólidos municipales. Entonces, en esta guía estamos trabajando o estamos viendo la generación de residuos domiciliarios más que otro tipo, un tipo de recolección de puerta en puerta por casas, un programa, una campaña de socialización, divulgación y educación más fuerte de la que probablemente necesitaríamos en una oficina, ¿no? Entonces, nuestras 7 etapas se engloban en esto: la planificación, recolección de muestras, determinación del peso, composición física, clasificación, cálculo de densidad y definir los volúmenes para el almacenamiento. Entonces, empezamos también considerando todos los requerimientos. Para poder llevar a cabo este proceso necesitamos un recurso humano, como les decía, basado en la guía y basado en un proceso de caracterización a nivel municipal. Se necesitan como más de lo que se puede necesitar en una oficina o en una planta industrial, pero en términos generales, básicos o mínimos, sería esto lo que estaríamos necesitando. Estamos tabuladores, técnicos y coordinador en recursos humanos, equipo y herramienta. Vamos a necesitar el equipo de protección personal para las personas que se encarguen del momento de hacer la caracterización. Lo básico en esto serían botas de hule, guantes, algún overol o gabacha para proteger el contacto con los residuos. Necesitaríamos una flota de transporte y recolección. Esto pues es bien subjetivo, de nuevo, depende es diferente decir, bueno, voy a hacer una caracterización a esta colonia, a este condominio, y entonces voy a necesitar
tener al menos un pick-up, dijéramos, para poder pasar casa por casa, recolectar cada material que se genera, bueno, voy a hacer la caracterización de mi oficina en donde no necesito un pick-up, pero sí necesito tener a alguien que pueda pasar recogiendo las bolsas de material que se generen. Estamos contenedores con dimensiones conocidas, o que podamos conocer las dimensiones, medir diámetros y altos, por ejemplo, escobas, palas y pesa. Aquí lo fundamental sería la pesa, ¿no? Ya sea una balanza analítica o digital, la que tengamos a la mano, pero que tenga la capacidad de poder pesar estos diferentes materiales, que pueda tener esa sensibilidad en algunos casos de materiales muy livianos, como es el plástico, que el plástico es un poquito más liviano, entonces necesitamos un gran volumen para generar un peso significativo en algunos casos, en contraste con, por ejemplo, papel, que pesa un poquito más y necesitaríamos menos volumen para generar un peso significativo. Y en cuanto a las instalaciones, no es como que vayamos por ahí y encontremos una instalación específica, un patio destinado y definido para poder realizar la caracterización, pero sí necesitamos que este cuente con ciertas características. Necesitamos que sea un lugar techado, ventilado, con piso liso y nivelado. Necesitamos que sea techado porque si llueve, se nos moja el material, el peso cambia. Por comodidad del equipo que vaya a trabajar, en cuanto a sol también. Ventilado porque al final del cabo son residuos, desprenden cierto aroma, cierto olor que no siempre es agradable, ¿verdad? Entonces es importante que pueda estar ventilado. Y en cuanto a piso liso y nivelado, por facilidades, por practicidad, claro, pero aparte se busca o se tiene mucho interés de que la superficie en donde se vaya a realizar esté recubierta por concreto, por cemento, por azulejo, por algo que, adoquín, por ejemplo, por algo que no sea tierra tal cual, suelo al aire libre, porque no queremos que en el momento de vaciar como nuestros residuos sobre esta superficie, los lixiviados que se puedan ya haber generado entren en contacto con el suelo y contaminar este suelo, por ejemplo, o que se pierda cierto material, o que en el caso de que sea tierra y al momento de estar haciendo nuestro proceso de nuestra caracterización, se mezcle un poco de tierra con nuestro residuo y entonces pues nuestros puestos puedan cambiar, ¿verdad? O sea, queremos tratar de disminuir todas estos posibles detalles que pueden alterar nuestro proceso. Entonces, vamos a empezar con el paso número 1. Tal cual es la planificación. Aquí nosotros necesitamos determinar cuál es el alcance de nuestra caracterización, tanto el alcance físico como administrativo, si quiero incluir todas las oficinas, si quiero incluir todo el complejo industrial, si quiero incluir solo el departamento de contabilidad, el alcance tal cual. Si esta se va a realizar de forma general o en un área específico, el equipo de trabajo, como decíamos, necesitamos este recurso humano, este capital humano para poder tener el equipo que vaya a trabajar. Entonces, tanto el equipo de trabajo como entendiéndose la persona tal cual, como todo el material que se va a utilizar, el equipo de protección personal, pesas, palas, escobas y demás, el área en donde se va a llevar a cabo la caracterización. Ya vimos algunas de las características que necesitamos para que este lugar sea el adecuado en cuanto a suelo, techo y ventilación, claro está, el lapso de caracterización y el método a utilizar. Nuestro lapso de caracterización, al igual que el resto de la información, es definido de forma como muy individual. Podemos hacer una caracterización que dure solo una semana y estamos caracterizando diario, o podemos hacer una caracterización que dure un mes y caracterizamos cada semana. Entonces, dependiendo de nuestros objetivos, dependiendo de nuestros intereses y de la forma en la que querramos manejar la información, ¿verdad? Digamos, en caso de que el tren de aseo, que la recolección de los residuos se hace diario, probablemente nos convendría una caracterización en donde sea de forma diaria, ya sea una semana o 2 semanas, dependiendo pues, de qué tan variable también pueda ser el proceso. Entonces, nuestras metodologías, aquí entran 3 metodologías específicas, no precisamente para la caracterización, pero siendo parte de la caracterización. Me explico un poquito más. Estamos hablando de diferencia de pesos y cuarteo, recolección selectiva y caracterización en viviendas.
Estos son métodos para realizar caracterización desde el punto de recolección. En diferencia de pesos y cuarteo, podemos hablar de que al momento de llegar al vertedero o al relleno sanitario, este camión, pick-up, tráiler, vehículo que sea que lleve el material, es como nuestro punto de partida, nuestro objeto de estudio. Vamos a caracterizar lo que hay ahí a través de la diferencia de peso y lograr un cuarteo. El cuarteo lo vamos a hacer un poquito más adelante, entonces no voy a ahondar mucho en ese tema ahorita. Es diferencia de peso, lo que pesa el camión en contraste vacío, en contraste con lo que pesa cuando ya está lleno del material, ¿no? La recolección selectiva, escoger una muestra en la que solo se hará en ciertas oficinas, en el caso de un complejo administrativo, en ciertas casas, en caso de ser en un condominio o colonia, una caracterización con una muestra más selectiva, ¿no? Esta muestra o esta cantidad de casas, cantidad de oficinas, cantidad de que se vayan a utilizar se tienen que establecer bajo un método estadístico que también está especificado en la guía acumuladora de estudios técnicos para caracterización de residuos sólidos del Ministerio de Ambiente. El Ministerio tiene un poquito más de material sobre eso, pero en esencia, poder escoger una muestra que estadísticamente hablando sea significativa y nos vaya a dar información de utilidad. Y por último, la caracterización en viviendas. Esta es uno de los métodos menos utilizados por el trabajo extra, por decirlo de alguna forma, que pueda representar. Estamos hablando que la persona o el equipo de la caracterización llegará a la vivienda en específico y en ese momento, en esa área, en esa locación va a realizar la caracterización. Entonces vamos a tener la información específica de esa casa. Y ya seguimos así, casa por casa, hasta tener la muestra completa y poder tener la información completa. Entonces, esta es un poquito más trabajosa, requiere un poquito de más equipo, de más, no solo equipo humano, sino también equipo de herramientas y demás, tiempo, entonces no suele ser la que se utiliza con frecuencia. Lo más normal o lo más habitual es trabajar bajo una recolección selectiva. Pero claro, esto cuando lo estamos hablando de una caracterización un poquito de más a grande escala, ¿no? Las caracterizaciones que tal vez ustedes puedan estar interesados, quién sabe, pueda ser específicamente a un complejo industrial, a un complejo administrativo, entonces la recolección selectiva no sería la opción adecuada, diferencia de pesos y cuarteo tampoco, y pues la caracterización en viviendas ni que se diga, ¿no? Entonces, las mencionamos o se las menciono para que tengan el conocimiento de que hay estas otras formas para poder lograrlo, ¿no? Entonces, hablamos de la planificación y de los métodos que se puede llevar a cabo. Lo que nos lleva después al paso número 2, que sería la recolección. Aquí todas las muestras deben ser acopiadas en lugares resguardados de la lluvia, en contenedores amplios, con tapaderas y fácil acceso. O sea, estos requerimientos generales de, por favor, techado, por favor, con suelo, por favor, que sea de fácil acceso, se cumplen no solo en el momento de estar realizando la caracterización tal cual, sino también en la recolección y también en los puntos de acopio temporales, por ejemplo. O sea, comúnmente o en algunos complejos, algunas empresas o restaurantes tienen ese como bodega apartada en algunos casos, en donde se va a juntar todo el material de desechos y residuos sólidos que se generan. Entonces, esa zona de acopio tiene que cumplir con ciertos requisitos que también nos competen o nos interesan en el proceso de la caracterización, porque queremos que el material esté intacto sin que, además de que no sufra alguna alteración por lluvia o demás, que también represente un punto seguro, digamos, algún material específico, químico, inflamable, que esté bajo el sol, no es recomendable, ¿verdad? En casos muy catastróficos y dramáticos podría haber una ignición, y eso pues tiene sus repercusiones en la salud y seguridad ocupacional de la zona en donde estemos, ¿verdad? Entonces necesitamos poder contar con ese espacio seguro en donde poder almacenar todos estos materiales. Las muestras que podamos analizar pueden ser acumuladas de un día, una semana o el lapso en que nosotros querramos. Ya les hablaba un poquito antes en la parte de planificación, que es total y absolutamente la decisión del equipo, nuestra decisión
individual y específica al tipo y objetivos de la caracterización que queremos llevar, pero por ende necesitamos que este espacio en donde se vaya a almacenar o en donde se vaya a caracterizar pueda tener la capacidad de tratar de lograr acumular pues el material que se tenga, o sea, si es el de una semana, si es el de un día, el que realmente nos quepa, digamos. Luego de esto necesitamos la determinación del peso inicial. Necesitamos el peso completo de todo lo que se generó, de todo lo que recolectamos antes de la clasificación. Será nuestra base de, vamos más adelante a ver cómo vamos a trabajar con pesos específicos, con porcentajes específicos, pero para poder determinar la generación total de un específico material, necesitamos tener la relación a la determinación total de todos los materiales que se generaron en el lapso que estamos realizando el estudio. Entonces, es muy importante que si salen 10 bolsas ese día, esas 10 bolsas se pesen antes de la clasificación, que si salen 20, sean las 20, que no se queden nada por fuera. Y esto nos va a ayudar a generar ciertos indicadores, cierta información también importante. Entonces vamos a tener la generación per cápita. Este es un indicador de generación y que puede ser nuevamente según nuestros intereses, según nuestros objetivos, lo podemos relacionar a ciertos tipos. Digamos que tenemos el peso de la muestra de todo lo que se generó, independientemente de la dimensional que utilicemos, sean libras, kilogramos, toneladas, independientemente, lo podemos relacionar con producción y podemos decir que por cada lote de producción se generan 200 libras de residuos, por ejemplo. Podemos relacionarlo con la cantidad de colaboradores que estuvieron trabajando en ese lapso y decir que cada colaborador genera 2 libras de residuos, por ejemplo. Y en el caso, pues, de a mayor escala, poder incluir número de habitantes, un número de casas, edificios y demás, pero pues son indicadores, es información que nos puede ir ayudando para alimentar nuestro sistema de gestión de residuos y desechos sólidos, que nos pueden ir monitoreando nuestros avances, dándonos la pauta a tener ese seguimiento de implementación de nuevos proyectos, nuevas tareas y ver qué tanto lo que ya estamos trabajando, lo que ya tenemos implementado, está funcionando o no, ¿verdad? Entonces, es información al final muy útil. Luego de esto vamos a definir la composición física. Nuestra composición física básicamente es ¿qué es? ¿Qué tipo de residuo es? Estamos hablando de que es plástico, de que es aluminio, metal, papel, cartón, bolsas plásticas, si queremos especificar un poquito más lo que es plástico en bolsas plásticas, plástico duro, plástico PET, Duroport, o si no es nada de eso, y también puede ser electrónico, que si es peligroso, que si es bioinfeccioso, toda la composición física tal cual. Y aquí hay 2 puntos en esta slide que les presento que son como muy importantes, porque si nuestra recolección total es menor a 100 libras, podemos caracterizarla por completo. Quiere decir que si yo hoy jueves, tengo que hacer la caracterización de todo lo que se recolectó, no paso las 100 libras, yo caracterizo todo. Estamos hablando de una muestra pequeña y manejable. Mientras que estamos hablando de una muestra que es mayor a las 100 libras, una muestra que puede ser 500 libras, por ejemplo, o más, un volumen más grande y más difícil de manejar, es en donde entraremos a realizar el método de cuarteo. Se los decía hace unas slides atrás, vamos a ahondar un poquito más, vamos a ver como punto por punto cómo sería este método de cuarteo. Entonces, ¿qué es el cuarteo? Tal cual, tener esta montaña de desechos y residuos que nosotros generamos, mezclarlos a forma de tener, no sé, una mezcla muy heterogénea, pero bien mezclada, ¿no? E irlos dividiendo en 4 partes. Entonces, ahí como tenemos en la imagen, teníamos una gran montaña, lo dividimos en 4 partes y agarramos estos 2 opuestos, estos 2 extremos opuestos, los volvemos a juntar y volvemos a hacer la mezcla para volver a separarlo en 4
poco a poco, hasta tener una muestra final de 100 libras, ¿no? Tratar de reducir nuestra muestra masiva, nuestra gran muestra, a una más pequeña, manejable de 100 libras, ¿no? Entonces, este es básicamente nuestro método de cuarteo. Y cuando nosotros ya podamos tener esta muestra de 100 libras, podemos avanzar a lo que es la clasificación. En nuestra clasificación, como les decía, vamos a tener todo tipo de residuos, lo que nosotros queremos determinar, que si es orgánico, que si es inorgánico, que si es reciclable, que si no es reciclable, qué tipo de material reciclable es, qué tipo de residuo especial, peligroso o bioinfeccioso puede hacer. Todo este tipo de material, lo más específico que podamos y que nos interese, ¿verdad? Si a nosotros nuestros residuos plásticos son lo que más se generan y nos interesa saber cuánto es de PET, porque el PET en nuestro proceso productivo, después de triturarlo, puede ser reingresado, por ejemplo, vamos a separar el plástico PET del resto de tipos de plástico. Dependiendo de nuestros intereses, qué tan a profundidad y qué tan específico vamos a lograr esta clasificación. Entonces, una vez tengamos clasificado por cada tipo de material, vamos a determinar el peso de cada tipo de material. Aquí ya estamos pesando lo que es plástico con lo que es plástico, lo que es papel con lo que es papel, lo que es especial con lo especial, todo muy específicamente, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esto? Para nuevamente tener los resultados que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Recordemos que queremos el listado de los tipos de residuos, el peso y el porcentaje de generación. ¿Cómo vamos a calcular esto? Con estas pequeñas formulitas que les presento. Entonces, nosotros queremos averiguar el porcentaje de material generado en nuestra muestra ya cuartada. Vamos a relacionar el peso del material clasificado, ese montón de plástico que sacamos de nuestro cuarteo, y pesamos, lo dividimos dentro del peso total de la muestra. En este caso, en el cuarteo, si hicimos cuarteo, sería dividirlo dentro de 100, porque nuestra muestra es de 100. Ahora, si la muestra era de menor, pues el peso total de la muestra que se estaba trabajando, y lo multiplicamos por 100. Eso nos va a dar el porcentaje de generación. ¿Para qué nos sirve el porcentaje de generación? Para poder generar el valor de la cantidad estimada de material sobre el total generado. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan, al inicio, entre los primeros pasos que debemos desarrollar está el pesaje completo y total de todo el material que se generó. Las 20, 10, 15 bolsas que se generaron, el peso total. Entonces, relacionando ese peso total por el porcentaje de material generado, vamos a tener una estimación de la cantidad en peso que se puede generar de ese mismo material sobre el total. No sé si se entendió. Si tienen dudas, pues no tengan pena y tengan toda la confianza de preguntar, ya sea a través del chat o levantando la mano o abren el micrófono. Pero básicamente para esto nos serviría esta información. Vamos a tener el porcentaje de material generado y relacionando eso con el peso total de los desechos que registramos al inicio de todo nuestro proceso, vamos a contar con la estimación del peso total de ese material en específico. Después de determinación de pesos y porcentajes, necesitamos la densidad. Podemos obtener la densidad del material con datos teóricos y también basado en un método de volumen. Pues datos teóricos, siempre y cuando tengamos conciencia de la referencia que estemos utilizando, no habrá ningún problema. Entonces, lo que vamos a ahondar un poquito más es basado en este método de densidad, ¿no? Necesitamos determinar el peso del tonel o recipiente a utilizar, les decía, conocer las dimensiones del recipiente que estemos utilizando o poder conocerlas. Determinar el volumen del tonel o recipiente en el que vamos a trabajar. Llenar el tonel con cada uno de los materiales clasificados. Nuevamente estamos hablando de que aquí ya lo tenemos todo separado. Entonces, a este tonel de 55 galones, 200 litros que tenemos presentado en la diapositiva, vamos a llenarlo solo con plástico, por ejemplo. Sin hacer mucha presión, sin compactar tanto, de forma como
muy holgada, muy a lo que realmente le quepa, ¿no? Vamos a agregar el material hasta que se llene totalmente. Pesamos el tonel. Recuerden que ya teníamos que tener como conocimiento de cuánto pesaba el tonel previo antes de mandar a llenarlo, antes de tener todo el material dentro y poder sacar la diferencia de, ok, el tonel sin el material pesa, no sé, 15 libras, con el material subió a 25 libras, entonces la diferencia, estas 10 libras de diferencia, es lo que pesa tal cual nuestro material ya clasificado. Determinamos la densidad utilizando esta fórmula que tenemos aquí proyectada, en donde es el peso de los materiales del tonel, estas 10 libras de diferencia que tenemos, dividido el volumen del tonel. El volumen dado en otra fórmula sería el volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Entonces, este cálculo nos va a poder dar la densidad. Y ustedes me dirán, a ver, Marielos, ¿de qué nos sirve saber densidad, pesos y todo lo demás? Bueno, como les decía al inicio, porque necesitamos saber qué necesitamos y de qué tamaño lo necesitamos. Entonces, con ayuda de conocer el peso, de conocer la densidad, nosotros vamos a poder determinar los volúmenes de los contenedores a utilizar. Ya para este punto sabemos cuántos contenedores necesitamos, pero de qué tamaño lo necesitamos. Al momento de hacer la clasificación me salió que lo que más se genera es orgánico, plástico y papel. Necesito 3 contenedores, pero ¿de qué tamaño? Si se genera más orgánico que papel, se genera más plástico que papel, ¿cómo no? Entonces, para esto nosotros tenemos esta pequeña fórmula en donde el volumen para los contenedores nos lo va a decir el peso total del material ya clasificado dividido la densidad de ese mismo material, ¿no? Basado en nuestra información, en nuestra huella digital de nuestros propios residuos, nosotros vamos a decir qué volumen, pues, porque podemos sacar el volumen necesario al día, como a la semana, como al mes. Y esto dependerá mucho de la recolección, la frecuencia de la recolección. Si nuestra recolección es diaria, necesitaremos que este recipiente cumpla con un volumen, con el volumen de lo que se genera al día, con un volumen diario. Ahora, si es de un día sí y un día no, que normalmente, por ejemplo, en la semana que dicen que pasan lunes, miércoles y viernes, entonces necesitamos que sea un poquito más grande, porque si lo dejamos muy al ras de lo que se genera en un día, este recipiente se nos puede desbordar y vamos a perder como el gusto, porque lo que vamos a ver es basura tal cual por el desorden que se va a generar y no queremos perder ese gusto, no queremos perder esa belleza de botes de colores llamativos, limpios y ordenados, ¿no? Entonces, bueno, entonces hablamos de que ya sabemos más o menos de qué tamaño, pero y bueno, ¿y ahora qué? ¿De qué color? Busco en internet y encuentro que amarillo puede ser papel, puede ser plástico, puede ser vidrio, y que azul puede ser vidrio, puede ser plástico, puede ser multicapa. Hay muchos códigos de color. Hay empresas multinacionales, por ejemplo, que trabajan su propio código de color y está totalmente bien. Cada quien puede tener como su propio código, pero aquí venimos a recomendarle que trabajen con el establecido por la guía de clasificación del Ministerio de Ambiente, que trabaja con 2 tipos de clasificación, la primaria y la secundaria. La primaria básicamente es orgánico e inorgánico, en donde el orgánico es el verde y el inorgánico es negro. Y la secundaria, que es en donde ya tenemos como específicamente con algunos materiales un color. ¿Qué se trabaja? Metal en gris, vidrio en celeste, papel amarillo, plástico azul y multicapa, que sería todo el Tetra Pak en color naranja. Son los ya establecidos a nivel nacional. La guía es para residuos comunes, entonces en el caso de considerarse algún otro residuo como bioinfeccioso, ya tenemos conocimiento que este es rojo. Electrónico no tiene un color específico, así que podemos asignar, por ejemplo, utilizar algún código internacional. Básicamente, pues eso.
¿Qué más nos dice esta guía acerca de colores y recipientes? Que hay ciertas características que tienen que cumplir los contenedores. El material de los contenedores se recomienda que sea de material reciclado o amigable con el ambiente, que sea impermeable, liviano, resistente y fácil para cargar. En algunos casos que lleven ruedas, que puedan estar tapados para evitar contaminación de los residuos y que también se expendan ciertos aromas o vectores como moscas y mosquitos. Deben ser fáciles de limpiar, deben ser seguros ante los factores ambientales, como les decía, de lluvia, calor, plagas y demás, y deben contener adecuadamente los residuos a disponer. Contenerlos adecuadamente, que no se desborde, que no se salgan por los hoyos, en el caso de que nuestro diseño sea como en tipo red y no sea liso, eh, que realmente estén conteniendo los residuos que estamos depositando en esa área, ¿no? Y estos dos ejemplos que pueden ver en pantalla son los que da el Ministerio de Ambiente a través de la guía, de la forma adecuada de tener los residuos y de hacer la identificación. Idealmente se buscan que los contenedores tengan el color del material, de la clasificación del material que se está trabajando y que aparte de se tenga la identificación gráfica con el símbolo y la palabra y las letras. Pero también se ha visto de buena manera, de buena forma, que los recipientes sean de un solo color, ya sea blanco o negro, pero no se pierda esa identificación gráfica a través de este loguito, de ese icono, para que siempre se pueda identificar, ¿no? Y pues esos serían como básicamente los principios de la caracterización, los objetivos y lo que nosotros lograríamos obtener a través de ella. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar en este momento? Muchísimas gracias, Marielos, por tu presentación. Realmente una presentación muy completa, con información muy valiosa. Tenemos una duda en el chat, pero creo que con tu presentación le diste respuesta, pero la vamos a realizar. Dice, ¿cuál es la periodicidad recomendada para hacer la caracterización? ¿Mensual, trimestral, anual? Sí. No hay una periodicidad específica, como les mencionaba, va mucho en línea con nuestros objetivos y nuestros intereses. Les cuento un poco, en el centro hemos trabajado caracterizaciones semanales, como también diarias. En este momento estamos trabajando una diaria, precisamente porque la recolección de los materiales que ellos generan la tienen de forma diaria. Entonces, el interés es saber cuánto se genera al día y qué espacio necesitan disponer los recipientes y contenedores que necesitan, las dimensiones y tamaño que necesitan cubrir para esa generación diaria que tenemos, ¿no? Entonces, no me atrevería a recomendarles una periodicidad. Es mucho a opinión y criterio de cómo se vaya a generar la caracterización. Muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta? Acá tenemos una, dice. Okay. Es de Emma. Buenos días. Yo tengo una consulta respecto a la clasificación. Los platos del Duroport con residuos de alimentos o bolsas de plástico con alimentos, ¿cómo son clasificadas? ¿Como orgánicos? No son clasificadas como orgánicos. Los únicos materiales contaminados, digamos, por alimentos que puedan entrar dentro de la clasificación de orgánicos, probablemente sería el papel de servilleta. Hay, por aparte, todo lo que sea Duroport, trastes desechables, bolsas, básicamente todo lo plástico o que ya tenga estos restos de alimentos, no se consideran como orgánicos, se consideran tal cual como plásticos. Eh, Entran a su clasificación como plásticos, ya puede ser una clasificación general o, o específica de, bueno, esto es Duroport tal cual, estas son bolsas de plástico tal cual, esto es PET tal cual, y así pasa a su disposición y tratamiento final. La mayoría de los procesos incluyen un previo de limpieza, entonces esta como contaminación por alimentos sería extraída al momento de pasar a su disposición final, pero no entraría en orgánicos. Perfecto. Muchísimas gracias, Marielos. Tenemos acá una consulta. Si podrías repetir la fórmula para el volumen. Claro, voy a regresar en la pantalla para que la puedan ver.
Imagino que es volumen de contenedores, los que quieren ver. Aquí relacionamos el peso total del material ya clasificado con la densidad determinada, ya sea con valores teóricos de alguna referencia bibliográfica que tengamos, o a través del método que les mostraba con el tonel y el volumen del tonel, que sería peso dividido densidad de los materiales siempre clasificados. Por favor, tengamos cuidado de relacionar materiales clasificados con materiales clasificados y no clasificado con no clasificado. Gracias, Marielos. Dice, ¿existe alguna página o sitio web para poder localizar empresas recicladoras? Sí y no, es un poquito variable. Les voy a comentar un poquito. En internet encuentran una especie de guía de algunos contactos para recicladoras de algunos materiales. Nosotros en el centro tenemos también una cartera de clientes, tanto en Socios Tech, que pueden tratar ciertos materiales. Normalmente son como materiales un poquito más específicos o especiales, pero así que ustedes digan, a nivel nacional contamos con una plataforma en donde yo pueda meter qué materiales, me manden las opciones, no. Pero sí podemos encontrar a través de medios digitales algunas opciones. Perfecto, muchísimas gracias, Marielos. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿y con los envases de cartón o papel con residuos de alimentos también se clasifican en la parte de papel? No, ahí dependemos del material. Como les decía, las servilletas, tal cual, esas servilletas de papel que utilizamos en nuestras casas a la hora de almuerzo, esas las podemos meter en orgánico, sin ningún problema. El papel, por más, sí va a tener un proceso de descomposición más larga, pero es un poquito más amigable a esta clasificación orgánica en el caso de plásticos y otros materiales, ¿no? Ahora, en cuanto a cartón o papel, un poquito como más general, digamos, el cartón de la pizza. El cartón de la pizza ya no puede pasar al proceso de reciclaje precisamente por esa grasa que desprende la comida. Pasa a ser de una fracción extra, de una clasificación más, que se conoce como fracción resto, en donde no puede pasar un proceso de reciclaje tal cual, convencional o ideal que podría tener el cartón, pero puede ser aprovechado de alguna otra forma, por ejemplo, en la incineración y poder tener energía a partir de ella. Pero lo ideal sería que si el papel ya está sucio, no pase a la clasificación de papel. Ok, perfecto. Aquí nos comenta una participante, ¿podría dar así rápidamente la mención de qué se puede clasificar en orgánico e inorgánico? Claro, a ver, veamos, en orgánico vamos a tener todos los residuos de alimentos. Todos, ahí sí que todos. Entran huesos, cáscaras de huevo, cáscaras de vegetales, vegetales tal cual, todo lo que venga como de esa parte alimenticia, incluso en algunos casos ya cocinado, ya con cierta cantidad de aceite o de condimentos que se puedan añadir al momento de realizar los alimentos, entran a la parte orgánica. Aquí también vamos a poder encontrar todos los residuos de jardinería, en cuanto a podar la grama o el césped, hojarasca de las hojas que caen en árboles y demás. Todo eso lo seguimos considerando en orgánicos. Algunos productos que tienen cierta certificación orgánica también pueden ser considerados dentro de esta etapa. Por ejemplo, hay se estuvo como poniendo de moda ciertos tipos de plástico y ciertos tipos de papel que aparte tenían su sello de orgánico porque se comprobó que se logró hacer que su proceso de descomposición sea menor y el momento de la descomposición se tienen ciertos como parámetros controlados, pueden entrar en orgánico, pero claro, si vamos a meter estos otros materiales tenemos que tener mucha certeza de que cumplan con esto. De forma básica o mínima, restos alimentarios, alimenticios y de jardinería entrarían en orgánico. Ahora, inorgánico, todo aquello que nos reste. Vamos a encontrar en esta clasificación lo que es el plástico,
diferentes tipos de metales, aluminio, diferentes tipos de plástico, ¿no? Claro, papel, cartón, vidrio, latas, tela, cuero, loza, azulejos, cerámica. Ahí sí, ya todo lo demás. Casi que podemos verlo como por método de descarte. Si no es orgánico, pues, si no es comida y de jardín, es inorgánico. O lo podemos analizar y procesar como inorgánico hasta tener la certeza. Sí, básicamente esa sería como la clasificación. Gracias, Marielos, por tu respuesta. ¿Tenemos otra duda? ¿Las bolsitas de golosina o chucherías, que son de los risitos, o las bolsitas de salsa entran en clasificación de multicapa o como metal? Y no, las consideramos como plástico. Bueno, no tengo certeza de las bolsitas de salsa a cuál se refieren, pero imagino que son esas como de ketchup que dan con las papas fritas, porque van como relacionadas con las bolsas de risitos. Esas son plástico, tienen como sus procesos específicos para poder aprovecharlos en plástico metálico, pero no. Multicapa básicamente vamos a considerar Tetra Pak, tal cual. Ahora, todo lo demás sí entraría a lo que es plástico. Ok, ¿y las baterías alcalinas de uso doméstico, cómo se clasifican? Y si podrías dar algún ejemplo de algún residuo multicapas, pero creo que ya lo has respondido. Pues sí, residuos multicapas básicamente serían Tetra Pak en sus diferentes presentaciones, ¿no? Ya sea en litros o para juguitos y demás. En multicapas porque ya tienen más de 2 capas, tenemos plástico, tenemos cartón y tenemos ay Dios, dame la habla, se me olvidó, algo como metálico, por ejemplo. Em, Esos serían como nuestros multicapas. Ahora, en cuanto a las baterías alcalinas, ¿cómo se clasifican? Estos son residuos especiales y tienen que ir con su propia clasificación. Todo lo que es batería va por un lado, no entra tal cual en residuos electrónicos en algunos casos, porque tienen procesos muy específicos al momento de su disposición final y lograr la encapsulación y demás. Entonces, la recomendación básicamente es que las baterías se mantengan aisladas del resto de residuos eh, para que el líquido de las baterías u oxidación no contaminen pues, otros medios. Perfecto, muchísimas gracias, Marielos. Y aquí tenemos una última consulta. ¿Cuál es el procedimiento para desechar cuchillas u objetos punzantes? Sí, aquí nos vamos a regir en los procedimientos, los métodos o las recomendaciones que se dan básicamente en lo que es salud y seguridad ocupacional, ya sea para dentro de casa, oficina o en una planta industrial, tenemos que cuidar la integridad humana, ¿no? Entonces, para todas estas cuchillas, objetos punzantes, al momento de desecharlos, tenemos que tener ciertas certezas. El que no estén contaminados con sangre, algún medicamento, en el caso de que tal vez fuera una jeringa, eh, básicamente que no esté contaminado bajo ningún contaminante, valga la redundancia, y que al momento de desecharlos, de disponerlos, no vayan a entrar en contacto con otro material o con otra persona a la que le pueda generar como alguna herida. Es normalmente, dependiendo del material o dependiendo de, podemos considerar, por ejemplo, en el caso de las jeringas, regresarlas a los mismos estuches, a una caja y se disponen como de infeccioso, por ejemplo, pero si estamos hablando tal vez en una casa en donde lo que se pueda generar que sea cortante o punzante y puedan ser chayes o algún cuchillo roto o alguna de esas cuchillas de navajas, pues volvemos a lo mismo, el tratar de cubrir esa área como de peligro, esa zona de peligro, con algún otro material como puede ser cartón, plástico o papel periódico. No sé si se tuvieron como la oportunidad, o al menos mi abuelita lo que hacía cuando algún vaso, por ejemplo, se rompía, es agarrar como juntar todos los retazos, todos los chayes, envolverlo en periódico, luego ponerlo
en una bolsa y rotular que ahí había vidrio roto, para que la persona que al final vaya a tener esa disposición final tenga el cuidado. Eso hablando de que no tenemos una clasificación tal cual, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que ya tenemos como separado todas estas cositas, al momento de tener cuchillas, al momento de tener navajas o algún otro objeto punzocortante, el tener este recipiente en donde no voy a entrar en contacto con alguien más, en donde no pueda causar una herida a alguien más, durante todo el proceso, en su disposición, recolección, traslado y demás. Siempre tratar como de cubrir esa área de riesgo. No sé si resuelve la pregunta tal cual. Gracias, Marielos. Tenemos una última consulta. Okay. En el caso de residuos especiales que mencionas, ¿tendría un color en específico? Y si siempre se desechan en los desechos municipales. A ver, sí, hay residuos específicos que ya tienen su color específico. Por ejemplo, los bioinfecciosos, estos son residuos especiales y su color es rojo. Peligrosos tienden a ser a color negro. Pues básicamente esos serían como los ejemplos más claros que te podría brindar. En algunas ocasiones, en algunas oportunidades, he podido ver que los residuos electrónicos están bajo el color morado, por ejemplo. Entonces, pero, como les mencionaba hace un rato, a nivel como nacional, que la guía incluya también estos otros materiales especiales, que ya tengamos un manual, un reglamento ya específico para todo tipo de reciclaje, para todo tipo de materiales, no lo tenemos. Tenemos un código de colores específico para los domiciliares, para los comunes, que son estas 5 clasificaciones de papel, vidrio, plástico, multicapa y me faltó uno, y metal. Y ya los específicos suelen variar un poquito más. Pero ya también tiene como un común algunos colores, como les decía, el rojo de bioinfeccioso y el negro de peligrosos. Y si siempre se descartan con los desechos municipales, no. O lo ideal, a lo que nosotros tenemos que apuntar, es que ya muy poco se ha descartado con los desechos municipales, que por la especificidad de los materiales vayan a al tratamiento y a la exposición final que le corresponde muy específicamente. Lo ideal con todos estos residuos específicos, en especial, o sea, como de una forma aún un poquito más específica, más como con atención, es que no se vayan con desechos municipales. La intención es que ya nada vaya por ahí. Que a desechos municipales nos llegue tal vez la fracción resto, que es material que definitivamente ya no vamos a poder tratar de ninguna otra forma, y ya que a través de un relleno sanitario controlado, con todas sus medidas implementadas, pues se pueda disponer. Pero lo ideal es que no se vayan a los desechos municipales. Muchísimas gracias, Marielos, por tu intervención, por dar una información muy útil para cada uno de los participantes. Realmente agradecemos la asistencia del día de hoy. Perdón, como les escribí en los comentarios, la presentación y la grabación se les estará enviando por medio del correo, sí, para que ustedes puedan revisar nuevamente la información proporcionada. Entonces, sin más, que tengan buen día y nos vemos en las próximas actividades. Muchísimas gracias, Marielos. A ustedes, muchas gracias por la participación y cualquier cosa. Vamos a hablar.